tener libertad política, libertad civil, libertad económica, libertad personal. Quizá en esta noche me voy a referir más a la libertad personal. Así que el tema de la libertad nos apela porque el ser humano tiene ansias de libertad. Y aunque parezca sorprendente en el siglo XXI, en el día de hoy hay más esclavos en el mundo que jamás hubo en la historia de la humanidad. Así que no es un tema menor. Hay millones de personas en países que viven esclavas, no pueden disponer de su libertad. Pero hay millones de personas que viven esclavas, aún en países que se llaman libres. Personas que viven en nuestro país y están esclavas de algún vicio, de alguna deuda que han contraído, de alguna relación que han iniciado y se ha convertido no en algo agradable, sino en una tortura. El tema de la libertad es un tema que apela a la mente moderna. En segundo lugar, quiero decirle que la palabra libertad es una palabra que el Señor Jesús utilizó. Y el mismo Señor Jesús es descrito en el Nuevo Testamento como el supremo libertador del mundo. Cuando Él anunció o proclamó cuál iba a ser su ministerio aquí en la tierra, Él mencionó al profeta Isaías. Y en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 leemos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor tuvo como finalidad en su ministerio traer libertad. Lo menciona varias veces. Libertad a los cautivos. Cuando hablamos de cautivos no solamente pensamos en las personas que están presas, sino en una cárcel, sino presas de sí mismo, atrapados por algún vicio, algún hábito. Y Él vino para traer libertad. Y luego dice libertad a los oprimidos, personas que viven bajo una fuerte opresión, quisieran vivir una vida plena, abundante, de libertad, y sin embargo hay algo que las ata, algo que las domina. El Señor vino a traer esa libertad. Más tarde en su ministerio el Señor agregó esta promesa en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si yo traigo libertad, ustedes van a ser verdaderamente libres. Más tarde el apóstol Pablo, que escribió mucho sobre la libertad, le escribió a una iglesia en una zona llamada Galacia, por eso la carta se llama a los Gálatas, y en esta zona donde él había sembrado la palabra y se habían fundado algunas iglesias, de golpe entró una corriente que le quitaba a los creyentes su libertad o que los llevaba hacia atrás, los devolvía a estados previos a la libertad en Cristo, en términos religiosos. Y Pablo, que los trata muy duramente, con palabras muy fuertes en esta carta, los traductores realmente han tratado de suavizar aún las palabras de Pablo. En un momento le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo le está diciendo a los creyentes y nos dice hoy: el ideal es que el creyente viva en libertad, que sea una persona libre, capaz de tomar decisiones. Hay personas que
no pueden tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se han endeudado de tal manera, creyendo en el compre ya, paguen 50 cuotas, están tan endeudados que no son libres. Me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos, visité a un amigo, tenía una pizzería y le iba bastante bien y tenía una hermosa casa, y me mostró la casa y los autos y de golpe me muestra la pileta de natación que tenía en el fondo. Entonces le dije, Ricardo, digo, qué hermosa pileta, digo, ¿la usás siempre? Y él me mira y me dice, no, dice, tengo que trabajar todos los días para poder pagar la pileta, no tengo tiempo de usarla. Y en ese momento me dije, qué estupidez. Vendió la libertad, vendió su vida, vendió su tiempo para comprar algo que no puede usar. Y esto le ha pasado a muchísimas personas, son esclavas. Así que Jesús utilizó esta expresión. Ahora, para poder definir mejor qué es la libertad, vamos a mirar algunas cosas de las que nos liberta el Señor. Podemos decir libertad, sí, pero ¿libertad de qué? ¿De qué cosa me saca el Señor? Me da libertad. Vamos a mirar algunas. En primer lugar, el Señor nos libera de la culpa. Aunque los psicólogos como Freud han intentado señalar que la culpa es una enfermedad que termina llevando a la gente a la depresión, sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el sentir culpa es algo que Dios puso en nuestro corazón. Aquel que no siente culpa cuando hizo algo malo, realmente no tiene conciencia, ya ha perdido la capacidad de sentir y aún de pensar. Cuando una persona mata a otros, debe sentir culpa. Pero una persona que mata cientos o 200, llega un momento que no siente más culpa. Espero que no sea el caso de ninguno de ustedes. Y lo triste es ver cómo hay miles y millones de personas que no pueden vivir una vida de libertad porque viven atrapados por la culpa de haber fracasado en el pasado, de haber cometido alguna cosa que les avergüenza, que les produce dolor. Gente que trata de olvidar, que trata de tapar. Pero hay una voz en el corazón que le dice, pero lo hiciste, vos sos culpable. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes han sentido culpa alguna vez? Ninguno. Todos. Y ¿cómo hago con esto? Ya no lo puedo arreglar. Lo que dije ya lo dije. Lo que hice ya lo hice. El error ya lo cometí. ¿Cómo vuelvo atrás? Y hay un texto en la palabra de Dios, en Hebreos 9:14, que dice, está hablando de los sacrificios, de la religión judía, y en un momento salta a hablar de la obra de Jesús en la cruz. Y muchas veces cuando se habla de la obra de Jesús en la cruz, se menciona la sangre derramada. Es una expresión que significa la muerte de Jesús en la cruz. Cuando cantamos y decimos la sangre de Cristo, no estamos hablando de una sangre que está en algún lugar, no, estamos diciendo la obra que Jesús hizo en la cruz es la que nos puede librar de la culpa. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, librará vuestras conciencias, ¿de qué cosa? De obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, de obras muertas, de cadáveres que tenemos en nuestra mente. Si vos vivís con culpa, yo quiero darte una gran noticia en esta noche. Dios puede quitarte la culpa. Dios puede decirte la más dulce de las palabras para aquel que vive bajo la culpa.
yo te perdono. Una escritora humanista y secular, atea, dijo una vez: lo que más envidio a los cristianos es que están perdonados. Yo no tengo nadie que me perdone. Por eso, hermanos, usted puede ver gente que no es religiosa, que nunca va a la iglesia, pero en un momento se mete en una iglesia católica y va al confesionario porque tiene una tremenda necesidad de confesar su pecado y de que alguien le diga. Olvidemos, no vamos a discutir si está bien el confesionario y que está bien que te den 10 Padre Nuestro. No voy a discutir eso en esta noche. Simplemente esa persona tiene culpa, por eso va. Quizás haya en esta noche personas que tienen alguna cosa en su vida, en su pasado, que les domina, que les esclaviza. Jesucristo vino a liberarnos de esa culpa a través del perdón. Por eso, cuando cantamos hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz, hay perdón. Qué gran mensaje en esta sociedad. Hay perdón. Hay perdón para vos, gracias a Dios. Hay perdón para mí. La segunda cosa de la que nos libera Jesucristo es de nosotros mismos. Se encuentra el Señor Jesús con unos judíos que habían creído en Él y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? O libres, perdón. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La segunda cosa que nos libera el Señor es del pecado del egocentrismo, es decir, nos libera de nosotros mismos. Ahora, la mayoría de las personas no piensa en esto, porque se ha hecho tan carne en todos nosotros, lo que la cultura nos dice, nos promueve. Primero yo, que todos giren alrededor mío, que todos satisfagan mi necesidad. Hacé la tuya, si te gusta, hacelo. Claro, eso se opone totalmente a la idea de Dios. Cuando el hombre entra a vivir ese egocentrismo, se esclaviza a sí mismo. Un teólogo describía el egocentrismo como nuestro pequeño y oscuro calabozo. Somos esclavos de nuestro egoísmo, somos esclavos de nuestro orgullo, somos esclavos de nuestras propias miserias. Fíjense, los mandamientos de Dios son amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Pero esta sociedad da vuelta a estos mandamientos y nos dice: amate a vos mismo, amá al prójimo cuando te conviene y si te queda espacio, amá a Dios. Fíjense de qué común hoy es escuchar autogratificación, autoestima, autoglorificación, es decir, el hombre ensalzándose a sí mismo. Pero eso lo confina a ese oscuro y pequeño calabozo. Y Dios vino para darte libertad de ese egocentrismo. Podríamos hablar de muchas cosas de las que el Señor nos libera. Quiero agregar una más. Jesucristo nos ofrece libertad sobre el temor. El hombre primitivo vivía bajo la aprehensión de los poderes que él creía venían del cielo. Tenía miedo a los truenos, a los rayos, a las lluvias, a los espíritus. Y es penoso descubrir
que el hombre de hoy, el hombre y la mujer de hoy viven llenos de miedos y de temores. Y cuando los miedos pierden su sentido real, se transforman en auténticos monstruos mentales que causan un daño tremendo a la persona. Son miedos, en la mayoría de los casos, irracionales. Hay un miedo sano, un miedo que hace bien tener. Cuando nos estamos acercando a un precipicio es bueno tener miedo para alejarnos del precipicio. Si vamos a agarrar dos cables que están ahí sueltos, es bueno tener miedo, nos podemos electrocutar. Pero cuando el miedo se convierte en algo crónico, alguien lo definió como un temor acusado y persistente que es excesivo e irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos. Hay gente que le tiene miedo a cosas que no existen. Tengo miedo que caiga un meteorito sobre mi casa y viven, pero es muy raro que eso suceda. Pero viven así atrapados por ese temor. Miedos a que les va a ir mal, miedos a que se van a enfermar. Claro que la gente se enferma, pero no se puede vivir bajo ese temor. Eso es una esclavitud que viven muchísimas personas en el día de hoy y que hay muchas personas en este salón en esta noche que tienen miedo. Y Jesucristo vino a liberarnos del miedo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mientras estudiaba esto descubrí algunos miedos. Los miedos más comunes. Miren, el número 1, no sé si estaba esa lista que leí en orden de cantidad. La primera que se menciona es la aracnofobia, el miedo a las arañas. No voy a hacer levantar la mano, pero sospecho que más de uno le tiene miedo. Sociofobia y otro miedo. Es el miedo intenso e insistente de ser juzgado negativamente por otras personas. Esto le pasa mucho a los adolescentes y a los jóvenes. Tienen miedo de que los critiquen, miedo que los observen, miedo que les digan que son diferentes. Y ese temor les hace perder su personalidad e individualidad y, como dice Eladia Blasquez, ser parte del amasijo, del montón. Aerofobia son los que tienen miedo de viajar en avión. Yo acá sé que hay uno por lo menos. ¿Por qué no viaja? Tengo miedo de subir al avión. Agorafobia. Gente que tiene miedo de estar en los espacios abiertos. Cuando sale a un lugar muy abierto se siente amenazado. Y aunque a ustedes les parezca mentira, esto es una de las causas de mayor consulta. Es lo contrario a la claustrofobia. Vamos, eso sí que da miedo. Hay gente que no puede subir a un ascensor por miedo a estar encerradas en un espacio chiquito. Hay gente que tiene la acrofobia, miedo a las alturas. Hay gente que tiene carcinofobia, miedo a contraer cáncer. Es uno de los miedos más comunes. Mucha gente vive con ese temor de tener esa enfermedad, que digamos en el 2010 tiene un alto grado de curación. Sin embargo, el miedo se ha instalado socialmente. Necrofobia, el miedo a la muerte. Siempre el hombre le tuvo miedo a la muerte y está bien que le tengamos temor, porque es algo desconocido. Y se tiene más temor por los
padecimientos que la preceden, por el dolor, el sufrimiento. Ahora, hay gente que le aterroriza la palabra, que si va caminando y ve un cortejo mira para otro lado. Están dominados por el miedo. Miedo al fracaso. Gente que vive aterrorizada ante la posible idea de fracasar, de hacer algo y no tener éxito. Y son las personas que viven en una total mediocridad porque nunca intentan nada, porque tienen miedo a fracasar. Un día me encontré con un señor que en esa época, ahora tiene muchos más, tenía unos 50 años, yo era un pibe, tenía 30. Y yo ya tenía 10 años de casado y todavía se estaba haciendo el acercamiento a la persona que le gustaba. Y me lo encontré en el tren y le digo, che, pero ¿y qué pasa? Dale para adelante, hermano. Tengo miedo que me diga que no. Sí, pero se pasaron 30 años, hermano. Y hay gente que cree que la vida es solo éxito. La vida es éxito y fracaso. Hay siempre un poco de cal y otro de arena. No todos triunfan todo el tiempo en la vida. Aparte sería muy aburrido de alguien que gana siempre. Llega un momento que ya no disfruta nada. El deporte tiene eso de atractivo, es que uno pierde. Entonces tiene ganas de ganar. El Señor Jesús quiere venirte y liberarte de ese miedo, porque dice, lo que vos sos, para mí, no depende de tus éxitos, de tus logros. Yo te amo por lo que vos sos, no por lo que vos realizás o lo que vos conseguís. La sociedad te mide en cuanto a tu éxito, a tu capacidad de hacer cosas. Dios no te mide así. Dios te mide porque te ama y dice, yo quiero que seas mi hijo, no importa si ganás o perdés, o si sos un triunfador, o la gente piense que sos un fracasado. En definitiva, es una gran pregunta, ¿qué es ser un triunfador y qué es ser un fracasado? En el terreno deportivo quieren que le mencione 3 nombres de personas que han triunfado en la Argentina: Galíndez, Monzón, Maradona. Ustedes pueden decir que son un éxito en la vida. Bueno, esperamos que al último le vaya bien, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es triunfar? El último el último miedo que quiero es el miedo al dolor. El dolor genera importantes reacciones emocionales que potencian el sufrimiento de la persona. Miedo al dolor. Pero si este medio se hace crónico, tiene un efecto devastador en la persona. Socialmente, porque tiene que disminuir las relaciones que tiene, porque tiene miedo al dolor, tiene miedo a que lo lastimen, tiene miedo a sufrir y se aísla. Pasa en el terreno laboral también, porque tiene miedo a que le vaya mal, al fracaso, entonces reduce su actividad y en las relaciones familiares. Personas que están atrapadas por un temor, un miedo, no se permiten vivir una vida de plenitud. Matrimonios afectados por este miedo. Un miedo que paraliza, un miedo que domina. El temor produce una cierta clase de parálisis. Nadie que tenga temor es libre.
El temor es como los hongos que crecen rápidamente en la noche. Es triste pensar que hay cristianos que han creído que Jesucristo les perdona todos los pecados y son parte de la familia de Dios, pero viven atrapados a un temor y no atinan a entregarle ese mismo, como le entregaron su vida a Jesucristo una vez, le entregan, no atinan a entregarle ese temor al Señor. Temor es un tema espiritual, aunque lógicamente cuando una persona tiene algún grado de cronicidad en su enfermedad necesita una ayuda profesional. El temor es espiritual porque es no creer que Jesús vino a traernos total libertad sobre todos los temores, especialmente sobre el miedo al dolor, a sufrir, a fracasar. ¿Cuál es el temor que te domina? ¿Qué hacer con el temor? La palabra de Dios dice, esto lo escribe San Pedro, y dice, echando vuestras ansiedades sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo que tiene que hacer una persona, en primer lugar, es reconocer la realidad. Este es el temor que yo tengo, esta es la realidad de mi vida. Es un miedo a la muerte, miedo a sufrir, miedo al fracaso, miedo al dolor, miedo a la enfermedad. Y si bien todos podemos tener ese miedo de una manera ligera, cuando eso se convierte en algo crónico que domina nuestra mente, que marca y condiciona nuestra conducta y nuestro carácter y nuestras relaciones. Cuando yo dejo de hacer cosas porque tengo miedo, es porque estoy esclavo de ese temor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? San Pedro dice, vení, dale esa carga al Señor. Vení, echá tu dolor, tu fracaso, tu frustración, tus temores, echando, como la idea es depositando sobre los hombros del Señor todo nuestro dolor, todos nuestros miedos, todos nuestros fracasos. Él tiene cuidado de nosotros. Es un acto de fe. Es un acto de la voluntad. Lo que muchas veces hacen estas personas es no lo hablan, lo guardan, lo esconden, lo tienen atrapado, ya se convierte en parte de ellos, cada vez les cuesta más extirparlo. Y yo oro para que el Espíritu de Dios en esta noche te revele esa falta de fe y te diga, dámelo que yo te quiero sacar eso, quiero que seas libre, libre, que puedas mirar a los demás en total libertad, que puedas animarte a hacer lo que no estabas haciendo en total libertad, porque crees que Jesucristo te ha dado libertad. Y en este momento quisiera detenerme para darles tiempo a que cada uno reflexione y en lo profundo de su corazón se pregunte, ¿le he entregado al Señor mis miedos? ¿Soy libre de estos miedos? Puedo decirle, Señor, te lo pongo en tus manos, te los tiro sobre vos, me los saco, libérame, Señor, que tu Espíritu Santo lo quite de mi mente, lo quite de mi corazón. Cuando dice el texto de la palabra de Dios, donde está el Espíritu Santo, ¿qué cosa hay? Libertad, libertad. Y poder decir, libertad, libertad.
libertad. Inclinemos nuestro rostro. Tengo un párrafo más que decirles después, pero siento que en este momento tengo que parar para darte tiempo. En primer lugar, reconoce que estás dominado, que estás esclavo de un temor. Cualquiera sea, una vez una hermana vino y me confesó que tenía temor a los sapos. Bueno, no cambió mucho su vida porque era un temor que en Buenos Aires poca vez le afectaba, pero lo entregó al Señor. Señor, no quiero tener este temor porque en algún sentido muestra mi falta de confianza en ti. Quiero entregártelo. Primera cosa es reconocer el temor. La segunda cosa es decirle al Señor Jesús, te entrego mi temor. Creo que podés sacarme estas cadenas que me atan, que me esclavizan. Quiero encontrar libertad. Decirle así, Señor Jesús, reconozco que tengo este miedo, este temor en mi corazón. Y decilo por nombre, no lo escondas. Decí cuál es. Pero proclamá, creo, Señor, que al morir en la cruz viniste para darme libertad sobre este temor. Te entrego este temor y proclamo que tú eres mi libertador. Amén. Por último, hermanos, hasta ahora hemos visto libres de. Lo que nos queda mirar ahora es libres para. La libertad que Dios nos da no es para vivir una vida sin límites, sino es una libertad para algo. Porque la verdadera libertad es la que nos permite ser nosotros mismos, ser lo que Dios planeó que fuéramos. Porque no existe la libertad ilimitada. El concepto ese de libertad absoluta es falso, no existe. Solo Dios tiene libertad absoluta. Nosotros estamos condicionados. Por ejemplo, un pez está en la pecera y puede pensar y decir, bueno, aquí estoy condicionado, estoy limitado, estoy esclavo, me voy a salir de la pecera, y salta de la pecera, ¿y qué pasa con el pez? Se muere. Su hábitat es el agua. Es libre mientras esté en el agua. ¿Cuál es el hábitat del hombre? ¿Para qué fue el hombre hecho? ¿Dónde el hombre puede encontrar su verdadera libertad? Nuestro hábitat es el amor. Es cuando amamos que nos encontramos a nosotros mismos. Dios, que es amor, nos dio estos dos grandes mandamientos, amarlo a Él y amar al prójimo.
Y no nos dio solamente el mandamiento, sino que nos dio la capacidad para que lo podamos cumplir. Así que como el pez necesita el agua, nosotros como seres humanos necesitamos el ambiente del amor para vivir la total libertad. La existencia humana es imposible sin amor. Cuando alguien dice, ¿qué es el infierno? Es el lugar donde no hay amor. Ningún tipo de amor, ninguna clase de amor, ninguna medida de amor. Ninguno de nosotros quisiera estar allí, nada más. El poeta Robert Southwell del siglo XVI dice, no es cuando respiro, sino cuando amo que yo vivo de verdad. La verdadera libertad es llegar a encontrar nuestra verdadera identidad, saber para qué fuimos creados. Y Dios, que es amor, nos planeó para amar. Y amar es dar, es darnos, es entregarnos. Los otros días vino un señor al programa de televisión muy interesante y él mencionó que había comenzado su tarea como director de una fundación o presidente de una fundación dedicada a sacar a los niños del hambre y de la miseria. Y dice que le cambió la vida fue encontrar un diario. Estaba estudiando un doctorado en la Universidad de Navarra, en España. Iba caminando por la calle y encontró un diario tirado. Lo agarró y se fue a un bar a leerlo. Y encontró una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice así: el silencio te lleva a la oración. Cuando orás, la oración te lleva a la fe. La fe te lleva al amor. El amor te lleva a servir. Y al servir, el servir te lleva a vivir en paz. Nosotros podemos decir en libertad. Y cambió su manera de ver el mundo. Se volvió y fundó esta asociación, una fundación que está tratando de unir las voluntades de la gente para que los niños no se mueran de hambre. Porque entendió que la mayor libertad se consigue cuando uno, en vez de pedir, da. Por eso el Evangelio dice, y cito el libro de los Hechos, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y todos los hermanos que sirven saben eso. Cuando uno sirve, viene tan gratificado, tan contento, que tiene una alegría increíble. Porque dio. Para ser libre tengo que servir. Eso significa que tengo que hacer morir mi egocentrismo, de lo que hablamos hace un tiempo. Tengo que dejar de pensar en mí, tengo que dejar de pensar que los demás me sirvan, tengo que dejar de pensar que el mundo gira alrededor mío y empezar a mirar la necesidad del otro para encontrarme a mí mismo. Hay una frase que dice así: tengo que perderme en el amor. Así que la mayoría de las personas piensan algo equivocado acerca de la libertad. No es libertad huir de mi responsabilidad, huir de Dios para que el mundo me sirva y yo me sirva a mí mismo. Eso es lo contrario a lo que Dios quiere, ese egocentrismo, ese oscuro calabozo del que mencioné antes. Pero cuando amo, cuando encuentro la verdadera libertad, cuando dejo de pensar en mí, encuentro una dimensión de la vida que se acerca a la libertad que Dios tiene. Contrario a esto, les leo un reportaje que salió a la famosa escritora Francois Sagan en el año 85 en el diario Le Monde de París.
Hicieron un reportaje, ella dice, estoy satisfecha de mi vida y no me arrepiento de nada. Entonces el periodista le pregunta, ¿has tenido la libertad? ¿Usted ha tenido la libertad que quería? Y ella contesta, sí, salvo cuando amaba a alguien. Aparte de eso, yo soy libre. Esa es la idea de ella. La implicación de este reportaje es claro. El amor inhibe la libertad. Cuanto amás, es cuando más esclavitud tenés, porque lo contrario a la libertad es la esclavitud. Cuanto más amás, menos libre sos. Pero esto es lo que Dios dice en su palabra, esto es lo que nosotros creemos. Jesús enseñó exactamente lo contrario. ¿Querés ser libre? Mirá lo que dice Jesús. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Se puede parafrasear este texto de esta manera. Si ustedes insisten en guardarse para ustedes mismos, vivir para ustedes mismos y se niegan a renunciar a su egocentrismo, ustedes se pierden a sí mismos. Pero si ustedes están dispuestos a darse a sí mismos por amor, luego en el momento del completo abandono, cuando ustedes imaginan que todo está perdido, el milagro se produce y encontrás tu verdadera identidad y encontrás la verdadera libertad. La verdadera libertad tiene estos dos aspectos, y ya termino. Uno es el libre de, y el segundo es el positivo, libre para. Jesús no te hizo libre para que vos vivas esclavizado de tu egocentrismo, es decir, vivas para vos. No me importa el resto, no me importa la iglesia, no me importa la familia, yo hago lo que quiero. Eso es lo que la sociedad te provoca a pensar. La verdadera libertad es cuando vos te perdés en amar a los demás. Y esto es lo que dice este texto de Mateo 11, 28 al 30. A todos los que tienen miedo, a los que tienen temor, a los que están atrapados por el egocentrismo, quizá aquellos que están llenos de culpa por alguna cosa que hicieron. Jesús no te señala con un dedo y te dice, ni te acerques, con vos no quiero saber más nada, no. Mire lo que dice el Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, esta es una gran noticia. Por eso podemos predicar en las cárceles, por eso podemos predicar en los prostíbulos, por eso podemos predicarle a cualquier persona. Porque por todos murió el Señor. No hay pecado que nadie haya podido cometer que la obra de Jesucristo en la cruz no pueda perdonar. No hay nadie que esté tan lejos que el amor de Dios no lo pueda alcanzar. Si vos te sentís tan equivocado, tan errado, tan fracasado, tan atrapado, tan lleno de temor, el Señor Jesús te dice, vení a mí, vení. Estás trabajado, estás esclavizado, estás cargado con el peso de la culpa, vení que yo te voy a dar descanso. Pero no termina allí, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tenemos que aprender cómo vive el Señor, cómo vivió el Señor, que fue no solamente el gran libertador, sino el hombre más libre que jamás caminó sobre la tierra. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No soy egocentrista, no estoy pensando en mí. Si Jesús hubiera pensado en él, no hubiera dejado el cielo y no hubiera venido a la tierra a buscar a sus enemigos, a quienes le ofendemos. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí
libres de. Llevad mi yugo y aprended de mí, libres para. Hermanos, y ahora le hablo a los cristianos en primer lugar, el Señor nos llamó a vivir una vida de libertad. En otro contexto el apóstol Pablo dijo, a libertad nos llamó el Señor. Pero esta libertad, a liberarnos de nuestro egocentrismo, de nuestros miedos y de nuestras culpas, para vivir la libertad del servicio, del amor, de la entrega. Si nunca lo hiciste, hacé la prueba. Si nunca hiciste un acto de servicio, nunca te sacrificaste dando, hacé la prueba. Los jóvenes cuando volvieron de los viajes de misión que hicieron en el verano al interior, escribieron algunas cosas que yo pude leer y lo que decían era, nunca me sentí tan bien, nunca estuve tan contento cuando di. ¿Es así? Vivir en Cristo es dar, es tener la mano abierta, es compartir con los que más necesitan. Ojalá que nuestra iglesia sea una iglesia llena de gente libre. Amén. Ojalá que vos puedas decir, soy libre del pecado. Cantamos una canción de esa, ¿no? Del pecado y de la maldad. Soy libre. Pero que sea verdad. Que después de esta noche vos te vayas a tu casa y decir, ¿tenía alguna cosita? Sí. ¿Tenía alguna esclavitud? Sí. Y ahora se la entregué a Jesucristo. Soy libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y qué mejor momento que este para celebrar a nuestro libertador. Qué mejor momento que este para reconocer que Él se entregó y dio su vida por nosotros. Cuando hablamos de su cuerpo herido y de la sangre derramada, son figuras que nos llevan a pensar en que en un momento el Señor pensó en vos y pensó en mí. Y dice, vale la pena. Una vez vino el predicador Tony Campolo a la Argentina y yo quería charlar con él y lo había conocido anteriormente, así que el pastor Tomás Mackey me lo trajo acá a la puerta y me lo dejó, serían las 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, y este famoso hombre, amigo personal en ese momento del que era presidente de los Estados Unidos, al punto de cuando iba a Washington dormía en la Casa Blanca, le mostré y fui a la escuela y estaba nuestro hermano Nelson, ¿se acuerdan del negro Nelson? Barriendo. No había nadie más. Entonces le digo, vení Nelson. Entonces le presento a Tony Campolo, de este amigo del presidente de los Estados Unidos, charlando con un uruguayo sin documentos que estaba barriendo Y le dije a Tony Campolo, este hombre, Dios le ha perdonado tantos pecados, de 60 años de vida, 30 los pasó en la cárcel. Y entonces le empezó a contar el testimonio y el negro Nelson se puso a llorar. Yo dice, no puedo creer. Lo que decía siempre en las reuniones, no puedo creer que Dios me haya perdonado. Y Tony Campolo le dijo algo que me impresionó. Dice, mirá Nelson, mirá, dice, si vos hubieras sido la única persona en la tierra, Jesucristo hubiera venido a dar su vida por vos. Ese es el libertador a quien esta noche vamos a celebrar.
Inclinemos nuestro rostro. Le voy a pedir al pastor Carlos Lovero que tenga una oración, dando gracias por el pan. Vamos a dar gracias, hermanos. Señor, cuando para la opinión del mundo el ser llevado a la cruz era perder tu libertad, el ser aprisionado, el ser abofeteado, ser despreciado, cualquiera pudo pensar que estabas perdiendo tu libertad, Señor, era cuando vos estabas perdiendo tu libertad para ganar la nuestra. Bendito sea, Señor. Porque ahora que vamos a participar del pan, lo hacemos, Señor, para recordarte, para recordar ese hecho, para traer a la memoria, para no olvidarnos de que un día decidiste esclavizarte para darnos libertad. Y Señor, al tomar de este pan, queremos con nuestra gratitud, nuestra alabanza, también elevar una petición, Señor, que podamos siempre apreciar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Te bendecimos en el nombre de Jesús y participamos de este pan con profunda gratitud. Lo hacemos en su nombre. Amén. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da, a mi ser su amor ha dado la libertad. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da, a mi ser su amor ha dado la libertad. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, gran amor que ha cubierto toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da, a mi ser su amor ha dado la libertad. No hay amor, no hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da, a mi ser su amor ha dado la libertad. Lo decimos suavecito. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, gran amor que ha cubierto toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da, a mi ser su amor ha dado la libertad.
Señor, al tomar esta copa y traer a la memoria la sangre de Cristo, la vida de Cristo, la entrega de Cristo por amor a nosotros. Me recordaba recién al mencionar Juan Pablo la reacción de Nelson aquella vez. También cada uno de nosotros creo que podemos hacernos la misma pregunta: ¿cómo fue posible que Dios me amara tanto que el Señor Jesús se entregara por mí? Por eso, Señor, al tomar de esta copa, queremos expresar desde lo más profundo de nuestro corazón toda nuestra gratitud y también la alegría de poder vivir en libertad, porque sos el gran libertador. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Ahora está mejor, ahora lo veo un poco más. Va a quedar fantasmal, como decía Juan Pablo. Uno de los privilegios que tenemos como Iglesia del Señor, como hijos de Dios, como cristianos, es poder ofrendar. Y yo decía esta mañana que a veces nosotros mismos hemos cometido el error de pensar que la ofrenda es el recurso para tantas cosas que hace la Iglesia, entre ellas, decimos así de una forma general, la extensión del reino de Dios, lo cual es cierto. Pero yo creo que Dios no necesita de mi dinero ni de tu dinero, si Él quisiera, para extender su reino, para hacer lo que a Él le plazca. Porque la Escritura dice que son palabras del Señor: mío es el oro y la plata, así que poco. Lo que representa la ofrenda es, así como el pan representa el cuerpo del Señor y el vino la sangre del Señor, la ofrenda representa la entrega de mi vida. Por eso lo que no tiene demasiada importancia la cantidad, sino la manera.